español. Oui. Oui. Ça va, alors. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero de todo, agradecer vuestra presencia y que nos acompañéis en este día, que es un día de alegría, porque un día muy esperado por la familia. Continuamos con la colocación de los stolper y voy a decir simplemente unas palabras en nombre del alcalde, que no nos ha podido acompañar hoy por motivos de agenda, y luego daré paso a que hable también el grupo de portados, la familia y nuestra viceconsejera. Estos adoquines de la memoria lo que nos permiten es rendir homenaje y recordar siempre a quienes sufrieron la barbarie y la tortura. Uno de ellos es Juan Mateo Iglesias, que nació aquí en Siana y que tuvo una corta vida marcada por su llegada al campo de concentración de Dachau con el número 52.576. Allí sufrió trabajos forzados, condiciones extremas y muchas adversidades, que hicieron que su estado de salud se debilitara tanto que, aunque finalmente fue liberado, no lo llegó a superar y falleció años después con tan solo 27 años de edad. Hoy y siempre queremos recordar aquí a Juan Mateo Iglesias. Frente al silencio, siempre memoria. Frente a la barbarie, justicia y libertad. Y ese es el objetivo de este proyecto, que pone nombre y apellidos a las víctimas de los campos de concentración, porque quisieran quitarles todo, y nosotros hoy queremos recordarles y hacerles este sentido homenaje. Nunca más barbarie, nunca más silencio, nunca más desmemoria y, sobre todo, nunca más olvido. Muchas gracias. Entonces ahora Villaverde. Sí. Villaverde. Sí, ahora tomará la palabra Villaverde, que hablará en nombre del grupo de portados. Cuando quiera. Bueno, el grupo de portados Asturias es el grupo informal que componen un grupo de personas que trabajó desde el 2020 en realizar las biografías de todos los asturianos que habían estado en los campos nazis, ¿no? Unos 189. Llevamos tiempo trabajando y estamos ahora ya culminando el trabajo que acogió el Principado de Asturias dentro del programa europeo de colocación de las piedras estas en las que se tropieza, de las adoquines de la memoria, de los Stolperstein, en este impronunciable para nosotros nombre en alemán, ¿no? Gracias por invitarme a participar y voy a esbozar un poco la biografía de Juan Mateo, un ilustre mierense que había nacido aquí en el barrio de Rimeses, en la parroquia de Siana, en donde nos encontramos y en donde se va a colocar el Stolperstein en su memoria. Bienvenue la familia, merci por être ici, gracias por estar aquí a la familia. Son 4 sobrinas de Juan Mateo, que todavía 2 de ellas viven en Toulouse, pero 2 de ellas todavía están vinculadas, viven en donde él vivió, donde él murió, en Infí, en el pueblo de Infí, en la Alta Saboya. Juan Mateo pertenece a ese grupo de asturianos, de españoles que terminan en los campos nazis, pero pertenece al grupo, a un segundo grupo, a la cuarta parte de los cerca de 9.000 que no participaron, no fueron capturados por los alemanes en una primera fase, sino fueron capturados en una segunda fase, ya avanzada la Segunda Guerra Mundial, y eran trabajadores normalmente o siempre que habían colaborado con la resistencia francesa, con la resistencia en Francia y a veces incluso con la resistencia en Alemania. Juan Mateos nace aquí, pero pertenece, como algunos más de los deportados, a una emigración económica. Nace en el año 24, pero en el 29 ya se traslada la familia a Francia. Era una familia que era de 5 miembros y se van a Francia. Su padre era castellano, era de Valladolid, su madre era de aquí, era mierense, y van a Francia, emigran, se instalan en Francia y, estando en Francia, cuando tiene 17 años, quiere participar en el servicio de trabajadores, en el servicio de trabajo obligatorio, el famoso STO francés, que era el sistema
que la Francia ocupada y la Francia colaboracionista tenía de hacer trabajos para la maquinaria de guerra nazi. No podía apuntarse, por eso fue tarde, por no tener la edad de 21 años requerida, pero acaba en Alemania trabajando en 1942. Por sus ideas, su padre ya debía de haberles inculcado a los hijos ideas de progreso, ideas antifascistas, lógicamente, y acaba siendo detenido en una redada en el año 43 exactamente. El 14 de julio del 43 es detenido por la Gestapo y después de estar por alguna cárcel, quizá en la de Augsburgo, acaba en el campo de concentración de Dachau. Campo de concentración instalado en Baviera, en las proximidades de Múnich, que fue uno de los más importantes campos del sur de Alemania. De hecho, al final, para todos los colaboracionistas que habían sido detenidos en Francia y también en Alemania, es el campo, se estableció una línea desde el campo de Royauyé en Compiègne, en Francia, pero también recolectan en Dachau no solamente los que venían de Francia, sino como el caso de Juan, españoles o franceses, porque en el momento en que lo detienen, Juan ya era francés, había adquirido la nacionalidad francesa en el año 33, o sea, al poco desde niño, ¿no? Debió de toda la familia acogerse, bueno, pues por razones laborales, sin lugar a duda. En Dachau, lógicamente, las condiciones eran terribles. Se sabe que fue deportado a algún comando, quizá en Nuremberg, pero sí existe constancia de que está trabajando en el más importante de los comandos de los subcampos de Dachau, en Allach, y allí es donde es liberado en unas condiciones ya malas porque había padecido problemas respiratorios. Era una persona joven, pero lógicamente con problemas debido a la malnutrición, a la situación de privación de libertad, torturas posibles, maltrato posible o seguro, y se sabe que trabajó, y esto nos sonará un poco, trabajó en un taller, en unas condiciones, lógicamente, de trabajo forzado, ya estando en Allach, estando detenido en el sistema concentracionario de Dachau, en la BMW. Hoy vemos los coches estos de la BMW por ahí, que sepamos que en la BMW hubo trabajadores forzosos y que, lógicamente, la BMW, como tantas otras empresas, no solo la de von Thyssen, fueron colaboradoras del régimen nazi, ¿no? Después de su detención, de su liberación en abril, precisamente se cumple hoy hace 81 años que este mierense ingresó en el campo de concentración por primera vez. Ingresó el 15 de septiembre de 1943. Al final acaba en unas condiciones, se sabe que pesaba 45 kilos a finales del año 44, liberado el 29 de abril, lo repatrian a Francia el 20 de junio y allí empieza a pasar temporadas en sanatorios. Tenía un problema, puesto que en el campo ya le habían detectado un problema grave en un pulmón, había tenido un neumotórax del que no había salido bien curado, y después volvió a Infi, volvió a la Alta Saboya y muere cuando todavía ni siquiera había cumplido los 27 años. Todavía no había cumplido los 27 años cuando fallece. Se conserva alguna foto de él y bueno, dar las gracias a Maribel Luna, que es la coordinadora del grupo de deportados, que es la que realizó. Mi aportación a esta biografía es alguna aportación tuve, pero bueno, ella es la que lo redactó, fue mínima. Ella es la firmante de la misma y me mandó que viniera aquí a este acto a exponerosla. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, la verdad que no nos cansaremos de mostrar el agradecimiento al grupo de deportados por el gran trabajo que hacéis de investigación, de contactar con las familias, es un trabajo exhaustivo. Maintenant, comme les familles parlent seulement français, Balbina va parler
Hace nombre. Como la familia solamente entiende un poquito español, pero no habla francés, entonces Balbina va a decir no habla español, gracias. Entonces va a decir unas palabras en nombre de la familia. Aguirre nos lo traducía todavía más rápidamente, pero bueno, están en español puestas. Buenos días. Voy a hablar un texto que ellas han escrito para que yo lo lea aquí. Espero poder leerlo, no con el sentimiento que tienen que tener ellas en este momento, pero poder aportar un poco y sentirme un poco cerca de su corazón. Dicen ellas que es con muchas emociones y alegría que venimos a esta ceremonia en memoria de nuestro tío Juan Mateo, de quien habíamos oído hablar en nuestras familias, pero no lo conocían. Solo Susan y Annie lo conocían. Dicen, gracias a ustedes, al grupo de portados, hemos buscado e intercambiado nuestros recuerdos a partir de fotos, de anécdotas, y hemos investigado sobre su breve vida. Este trabajo fue extraordinario y nos ha permitido descubrir su notable vida y su doloroso pasado. Intercambiar entre nosotras ha permitido también para algunas personas de la familia descubrir que su hermano Ricardo, otro hermano de Juan, fue un combatiente de la resistencia que ayudaba a los judíos a cruzar fronteras. Hemos aprendido sobre la historia de nuestra familia. Nosotras, las sobrinas que están aquí, Annie, Elizabeth, Edith y Mireille, pero toda nuestra familia también, nos sentimos muy honradas por este homenaje a Juan. Esta ceremonia quedará grabada en nuestras memorias y en nuestros corazones y les agradecemos mucho por esto. Damos también unas gracias especiales a las señoras Maribel Luna y Rosvita Fernández del Grupo de Portados Asturias por sus investigaciones y traducciones. Gracias. Son sus palabras. Y ahora, para cerrar el acto, damos paso a que nuestra viceconsejera Beatriz González Prieto nos diga unas palabras. Pues buenos días a todos y a todas. Bonjour, bienvenue. Sí. Hoy es un día muy emocionante. Siempre tenemos la emoción a flor de piel cuando venimos a estos actos, porque nos reconforta y nos une con nuestro pasado y cerramos el círculo de la historia de muchos hombres, mujeres y familias. Votre histoire, c'est la même histoire de beaucoup de familles qui ont crucé los Pirineos y han cambiado su vida para siempre. Primero, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Mieres por facilitar el trabajo que supone la colocación y la búsqueda de los espacios donde colocar los Stolperstein. Me acompaña Begoña, que es la directora general de Memoria Democrática, que sin su trabajo tampoco sería posible que estuviéramos aquí. Y como bien dijo la concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Mieres, Nuria, nosotros tampoco podríamos estar aquí como gobierno si no tuviéramos el trabajo indispensable y necesario que el grupo de portados lleva haciendo, que es un trabajo de fondo, de muchas horas, de mucha dedicación, de mucha búsqueda, y supone el permitir que nos hayamos unido a este proyecto de los Stolperstein. Estas piedras de la memoria que nosotros traducimos en el español, pero que en realidad son las piedras del tropiezo, es un proyecto que recorre Europa y que visualiza el enorme daño
que el fascismo, que Hitler, que Mussolini, que Franco, el enorme daño que los dictadores europeos, en búsqueda de una nación perfecta en la que los demás éramos todos imperfectos y sobrábamos, por motivos de raza, de religión, de ideología, se mataba a la gente, se metían en campos de concentración, se les negaba el pan, se les negaba el agua, trabajos forzados, y cambió la vida radicalmente de todas esas personas. Bueno, el proyecto europeo coloca a lo largo y ancho de Europa miles de piedras de la memoria, intentando también un poco visualizar el efecto que eso supone. Hoy recuperamos, la familia recupera un lugar, sus orígenes, un lugar pour visiter toute la vie. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero decir que no puedo evitar, los vecinos sabéis que son una familia que apenas pudisteis conocer porque marcharon en las circunstancias en las que marcharon a trabajar fuera por necesidad y que se vieron envueltas, involucradas en esta guerra y en esta barbarie del fascismo, ¿verdad? No, y se mete. Bueno, el tema principal que os quería decir es que el fascismo hay que se lo tomar en serio, porque el fascismo hace esas cosas y nosotros creo que estamos en condiciones de defender la democracia. Es la única forma de convivencia pacífica y en la que uno puede desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Nosotros tenemos que defender los derechos humanos. Es la única bandera que nos hace diferentes al resto de animales del planeta, ¿no? Porque incluso los animales cuidan a sus cachorros y a su especie. Nosotros tenemos ahora mismo que defender los derechos humanos porque en Europa hay una ola de fascismo en todos los países europeos y también en la Casa Blanca. Así que el ejemplo de estos hombres y de estas mujeres y de estas familias que tienen ese desarraigo con su propio país no puede ser solo un ejemplo, tiene que ser también la idea que nos da en la lucha de esos ideales de la democracia. Así que yo creo que vamos a poner la piedra, el Stolperstein. Nous sommes enchantés de votre présence ici. Vamos a poner la piedra aquí. No, espera, ellos... Eso lo dirige... Como queráis. Nuria, el ayuntamiento, la familia y el escultor. El ayuntamiento, la Dirección General de Memoria, y la familia, una persona de la familia, y luego ponéis a la
Gracias, como siempre. Sí, buenos días a todas y a todos. Aquí, en esta plaza de Ujo, los nombres de David y Alberto serán recordados siempre. David Moyano Tejerina, nacido aquí en Ujo, escribió unas palabras en el 60 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen que decían, entre otras cosas: perdimos nuestro nombre y a cambio nos dieron un número, y cuidado con no olvidarlo. Les arrebataron el nombre, pero este proyecto de memoria se lo devuelve y nos lo recordarán siempre. David logró sobrevivir y pudo contarlo, e incluso luchar para que lo sufrido no quedara impugne, no quedara en el olvido. Alberto Magdalena Forcelledo también nació en Ujo. Llegó a Dachau desde Vernet, en el conocido como Tren Fantasma, y allí falleció en su enfermería, apenas unos meses antes de que este campo fuera liberado. Alberto, David, hoy vuestro concejo os rinde honores. Nunca más la barbarie, nunca más el silencio, nunca más el olvido. Gracias. Ahora le doy la palabra al compañero que representa a los familiares, que viene desde Santander. Bueno, nació en Santander, pero vengo desde Bruselas. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero destacar es el trabajo de memoria que está haciendo Asturias para que hoy podamos dar voz a los que nunca la tuvieron en este país. Ya sabéis, por aquello de no remover el pasado ni las viejas heridas. Gracias por esto, ya que en mi tierra vecina, la vuestra de Cantabria, no solo no se hace nada al respecto, sino que el gobierno del Partido Popular actual incluso se vanagloria de ello. Pero os preguntaréis, ¿qué hace un cántabro aquí en Ujo? Os explico. Me llamo Jesús Aguirre, nací en Santander, pero llevo toda una vida viviendo en la capital de Europa. Soy un emigrante como tantos otros que salieron de España en tiempos de Franco a buscarse la vida y el pan. Yo lo hice de la mano de mis padres siendo un niño de 3 años para vivir en un país con otras lenguas, otra cultura y otras tradiciones, al igual que los que llegan ahora a España y que algunos impresentables quieren echar porque no conocen su historia. La suya, la nuestra, la mía, la del inmigrante español. Una historia de la que me siento muy orgulloso, una historia que me permitió entender el sufrimiento de los vencidos de una guerra. La historia de mi abuelo, Laurentino Aguirre, que insultaba la estatua en honor al caudillo genocida en mi Santander, porque lo habían encarcelado y humillado en plena guerra los vencedores golpistas. Tuvimos que esperar 33 años de democracia para que decidieran quitar la estatua del dictador. Mi abuelo, desgraciadamente, no pudo verlo, ya había muerto 20 años antes, en octubre de 1988. Una historia familiar que me hizo interesarme por la historia de España y de su república, así como investigar el por qué unos militares golpistas que habían jurado bandera decidieron destruir todos los avances de la primera democracia española. Pero es un 5 de febrero de 2011 cuando verdaderamente decido involucrarme en todo lo relacionado con la memoria histórica y los españoles republicanos deportados en los campos nazis. Aquel día íbamos los compañeros de una asociación llamada Foro de la Memoria de Bélgica y yo a un entierro, al entierro de un hombre que estuvo más de 4 años en el campo de Mauthausen. Resulta que ese hombre es David Moyano Tejerina, y lo que más me llama la atención en el cementerio de Schaerbeek, un ayuntamiento de Bruselas donde él vivía, es no ver a nadie aparte de su hija Noemí y de nosotros. Ningún representante de la embajada o consulado español, ni tampoco nadie de las autoridades belgas o bruselenses. Olvidado completamente. Conseguimos después de varios trámites que lo enterraran junto con los antiguos combatientes belgas, pero yo quería saber algo más del hombre olvidado, del hombre sin ningún reconocimiento ni medalla, un hombre que sería un héroe en cualquier otro país del mundo por su resistencia. El hombre de la eterna sonrisa, como lo apodaban por Bruselas. David, señoras y señores, fue un hombre que se alistó en el ejército republicano en el 37, en su Asturias patria querida. Con tan solo 15 años
para pasar varios frentes y ser destinado a Cataluña, donde reemplazó a brigadistas internacionales en el campo de la Bota y donde hizo frente a los bombardeos de los aviones alemanes e italianos, para después subir de la ocupación franquista, pasar en Francia y terminar en su primer campo de concentración en Francia, el de Argelès-sur-Mer. Tras varios meses de cautiverio, se incorporó a la 4ª Compañía de Trabajadores Españoles del Ejército francés, en la que construyó fortificaciones para detener la inminente invasión alemana, pero que no impediría la llegada de los nazis a Francia. David caerá prisionero en junio de 1940 por los alemanes que querían devolver a España hasta que Franco dijera que es una apátrida, y un 27 de enero de 1941, con 19 años tan solo, se ha deportado junto con casi 1.500 españoles al campo de Mauthausen. David trabajó en la tristemente célebre cantera de Mauthausen, una terrible experiencia que recordaría el resto de su vida, y decía: trabajábamos a 20 grados bajo cero, vestidos solo con un pijama, era extenuante. Teníamos que acarrear piedras por los 186 escalones que llevaban a la cantera y muchos se tiraron al vacío. Yo pensé varias veces en matarme, pero al final no tuve la fuerza suficiente. Aún más duro fue su breve pero dramático paso por el subcampo de Gusen. Allí los guardias eran unos cabrones. Una vez me golpearon hasta casi matarme. Me dejaron inconsciente. Cuando me iban a llevar al crematorio, un grupo de españoles me salvó. La suerte le sonrió definitivamente cuando fue seleccionado para formar parte del llamado Comando Pochaker, compuesto íntegramente por los prisioneros españoles de menor edad. Este grupo trabajaba para la empresa del mismo nombre en una pequeña cantera situada junto al pueblo de Mauthausen. Las condiciones de vida eran mucho más razonables que en el resto de comandos y, de hecho, a partir de octubre de 1944 disfrutaron de un régimen de semilibertad. Gracias a él y a otros compañeros, los pochacas, como los llamaban, pudieron esconder 20.000 negativos de las fotos tomadas en el campo del horror por Francisco Bosch y otros deportados españoles, en el muro trasero de la vivienda de una valiente mujer austriaca llamada Anna Pontner. Esas fotos permitirían que se juzguen a los nazis que organizaron esa barbarie en el juicio de Nuremberg en octubre de 1946. Esa lucha por la verdad se la debemos a todos esos olvidados por la historia, a los que hoy rendimos tributo y dignidad. Un miércoles 13 de septiembre de 2023, hace 2 años exactamente, hice colocar un adoquín de memoria en las calles de Bruselas para rendir homenaje a un resistente antifascista llamado David Moyano Tejerina. Hoy estoy ante todos vosotros, autoridades del Ayuntamiento de Mieres, Roberto, sobrino de Moyano Tejerina, y amigos, para daros las gracias por asistir a este acto y pediros un aplauso más que merecido, y quiero que lo oiga su hija Noemí y su nieto, que no pueden estar aquí hoy, están en Canadá, a la figura del hombre que soñaba con un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo en el que cabemos todos. Gracias. Buenos días a todos. ¿Se oye? Bueno, yo soy Balbina y pertenezco al grupo Deportados Asturias, que, como explicó mi compañero antes, Insiana, pues es el grupo que investigó y realizó las biografías de todos los deportados y deportadas asturianas a los campos nazis. Yo voy a leeros aquí un poco de la vida de Alberto Madalena Forcelledo, de Ujo. La familia no está aquí en este momento por motivos laborales también, porque bueno, hoy es lunes y la gente que trabaja a esta hora pues está trabajando. Entonces os voy a contar un poco la vida de Alberto. Alberto Madalena nació en Ujo el 6 de abril de 1905. Trabajaba en una explotación minera a cielo abierto en Tuiga, donde se había trasladado con su pareja, María García, y sus 2 hijos, Lenin y Elena. Con el nombre del hijo, registrado como Elenín, se puede deducir la ideología política de nuestro protagonista, afiliado al PC y al sindicato de la UGT. Alberto participó en la Guerra de España
alistándose voluntario en el ejército republicano y pasando por varios batallones, hasta que resultó herido en combate. En mayo de 1938, ya en Cataluña, fue declarado inútil total. La guerra le había cobrado la primera de las facturas que tuvo que pagar en su corta vida. Cruzó la frontera hacia Francia cuando cae Cataluña, siendo internado en el campo de refugiados de Le Vernet, desde donde fue enviado a Dachau en el conocido como Tren Fantasma, el convoy que llevó prisioneros hacia los campos nazis. El recorrido, que duraba 3 días, en realidad se alargó hasta 2 meses debido a los sabotajes, rotura de vías y bombardeos que sufría el tren por parte de los aliados en el verano de 1944. Alberto Madalena Forcelledo, que fue registrado con el número 94.059, no sobrevivió a los nazis. El 10 de febrero de 1945 ingresaba en la enfermería en Dachau, falleciendo solo un mes después de una neumonía a la edad de 40 años. En abril, Dachau fue liberado. Alberto ya no estaba con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, pues agradecer la compañía de todos los vecinos y vecinas de Ujo, que habéis tenido, bueno, pues el detalle de acompañarnos en este acto con los familiares. Gracias, alcalde, gracias a la concejala del Ayuntamiento de Mieres. Bueno, porque los necesitamos para poder hacer todos estos reconocimientos que estamos haciendo en el día de hoy. Gracias al grupo de deportados, sabemos y ya todo el mundo ya lo va sabiendo, que el enorme trabajo que están haciendo para recuperar la vida y dar a las historias de estas personas el lugar que se merecen. La verdad, la dignidad, yo creo que todo eso, el volver otra vez al origen, a poder tener el reconocimiento de sus vecinos y vecinas y a dar a conocer la historia de estas personas a muchos vecinos y vecinas que ni lo conocen. Para nosotros como Gobierno de Asturias, pues estamos haciendo lo que nos corresponde. Desde la Dirección General de Memoria Democrática, que lleva nuestra compañera Begoña Collado, lo que hacemos es el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Asturias, que tuvo un trabajo previo y que fue debatido en la Cámara con los diputados y que tuvimos la suerte de que salió aprobada, y eso nos permite ahora poder hacer una serie de actuaciones para recuperar la memoria y la dignidad que fue robada a muchos hombres y mujeres y a muchas familias. Hoy estamos haciendo estos actos en Mieres y al mismo tiempo estamos haciendo una exhumación en Carceo, en el que se encontraron los restos de 6 hombres jovencísimos, entre 17 y 23 años, que fueron ajusticiados, asesinados y tirados en una fosa. Ese trabajo posiblemente pues ya tendría que haber estado hecho, como decía nuestro alcalde, también. Pero para nosotros sigue siendo importante, a pesar de los años que hayan pasado, porque estamos viendo que el fascismo vuelve a recorrer Europa. El fascismo no es algo inocuo, hay que combatir, porque sabemos el daño que produce, sabemos el daño que sufrieron las biografías de estos 2 hombres,
son horrorosas. Sufrimiento, dolor, tortura, hambre, ver cómo se mueren tus compañeros, tratados como despojos humanos. Bueno, eso es lo que trae como consecuencia el fascismo. Así que antes decía el alcalde, lo dijo a la televisión, que hacía un llamamiento a los jóvenes para que no compren ese discurso de odio y de venganza al diferente, porque eso puede acarrear que se repitan estos hechos execrables. Así que nosotros tenemos que defender lo que mejor sabemos hacer, que es defender los derechos humanos y nuestra democracia, que nos costó mucho trabajo, a nosotros no, pero mucha gente dio la vida por ello. Así que hoy es un día también de alegría para las familias, desde mi punto de vista. Bueno, pues porque el pueblo les reconoce todo eso que sufrieron como un granito más de arena, por lo menos de resistencia ante la barbarie y ante el fascismo. Eso es lo que nosotros queremos hoy con estos actos, cerrar este círculo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia, por vuestro trabajo, a nuestros compañeros trabajadores del ayuntamiento que también contribuyen con su granito de arena en estos actos. Y nada más, muchas gracias y hasta la victoria. ¿Dónde están estas mujeres? Se escaparon. Bueno, no te echas, decía el señor Manuel. ¿Pero dónde están? No sé.
aplicación generalizada, ¿eh? Vamos aprendiendo, ¿eh? Solo falta que traiga el hormigón basáltico. Sí. Lo han hecho súper rápido, Él traía basáltico. Lo mismo de la arena negra. Pero yo pienso que es peor. Porque luego mancha lo de negro cuando llueve. Sí. Y pon los negros. Sí, yo pienso que es peor en sí. Porque puso A la derecha. Espera, te llamo. Espera, Jesús, yo también lo tengo el tuyo. Sí, yo creo que... No, te llamo porque tengo tu teléfono para llamarte. Vamos a hacernos una foto. Sí, porque se lo dije, cuando dije, hazme una foto con el que lo traía yo en la mano, pero no sé a quién se lo di ahora, la verdad. ¿Alguien tiene mi móvil, chicos? ¿A quién le di yo un móvil para que nos hiciera una foto? Pero es que lo que no sé si está... Lo que no sé si... Igual tengo el silencio. Bueno, pero vibra. Por favor, las familias de... ¿Vous avez pas trouvé... A ver. ¿Dónde? Ah, Iván. O sea, ya está, gracias. Vale. Déjame guardar el altavoz. Puedo llamar. Ya está. Te pasé yo el vídeo que hice y la foto de poniéndolo, ¿vale? Ponemos en la foto Begoña, Nuria, el presidente de la asociación de vecinos. No, ostras, porque el fotógrafo no podía... Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? A los responsables de distintas asociaciones del Valle que nos acompañáis hoy. Quiero agradecer también la compañía de Saúl y de Ángeles, que nos traen hoy una buena música para este homenaje, y como no también la de los compañeros del Ayuntamiento, el Servicio de Obras, que son los que van a hacer el trabajo de dejar bien colocados los adoquines.
Aquí, desde hoy y para siempre, los nombres de Rafael, Nicolás y Manuel serán recordados. Estos adoquines por la memoria permitirán que su nombre no se borre, ni de los adoquines ni de la memoria colectiva de su pueblo, de su casa, que es la nuestra. Rafael Álvarez López, cuya familia siempre se posicionó a favor de la justicia y la libertad, llegó a Mauthausen desde Francia, con solo 16 años, tras haber sido testigo de hechos históricos como la Revolución del 34 y haber tenido que abandonar Asturias. Fue liberado en mayo del 45. Nicolás Álvarez Morán también nació en Tourón, aunque emigró pronto a Francia. Allí se unió a la resistencia contra la invasión nazi y fue detenido y acusado de terrorismo. Deportado al campo de concentración, consiguió salir de allí con vida, aunque falleció poco después. Manuel Fernández Fernández viajó en el convoy de los 927 a Mauthausen, siendo asesinado en el subcampo de Gusen en 1942. Tuvo dos números diferentes en estos campos de concentración, pero hoy recordaremos su nombre, ese que querían quitarle. A él, a Nicolás y a Rafael y a todos y todas las demás víctimas de la barbarie, por eso hoy nosotros aquí hacemos este ejercicio de memoria. Contra el silencio, siempre memoria. Libertad frente al autoritarismo. Libertad frente a la barbarie. Rafael, Nicolás, Manuel, hoy vuestro concejo os rinde honores. Nunca más el silencio. Nunca más un número. Nunca más el olvido. Gracias a todas y a todos. Y ahora van a intervenir familiares de Rafael y por parte de los otros, de Manuel y Nicolás, van a intervenir los responsables de Deportados Asturias. ¿Quién va a intervenir? Buenos días a todos. Yo soy miembro del grupo Deportados Asturias, que es el grupo que ha estado investigando y realizando las investigaciones y que en colaboración con Memoria Democrática, con el Principado de Asturias, pues estamos colaborando en la colocación de todos los Stolpersteine, que es las piedras de la memoria, que son digamos, los homenajes que estamos haciendo a todos los asturianos y asturianas que fueron llevados por los nazis a los campos de concentración. Yo voy a hablar hoy del turonense Rafael Álvarez López. Aquí está su sobrina. Rafael nació en mayo de 1923. Sus padres, procedentes de Córdoba, habían llegado a Mieres en el año 1919 en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Su familia era de ideas izquierdistas. Su hermana Demetria pertenecía a la CNT y suponemos que su padre Manuel también estaba muy involucrado en la vida política de Mieres. Al caer el Frente Norte en Asturias, la familia de Rafael salió de Asturias en los barcos, huyendo de la represión y de la guerra, hacia Francia. Los barcos que salen de Gijón y de San Juan de Nieva, de Ribadesella, salen hacia el sur de Francia y ahí en un barco los franceses los llevan recorriendo todo el sur de Francia hasta Cataluña, que todavía se mantiene republicana en ese momento. Viven en Cataluña, en Calella, Barcelona. Cuando cae Cataluña, pasan la frontera a Francia. Ya en el País Galo, Rafael fue internado en el campo de refugiados junto con su familia de Les Ayers, en Angulema. Aquí en Angulema hay algo que ocurre a más familias asturianas, aparte de la familia Álvarez López, que es que los meten en un tren, que es el tren llamado de los 927, y los trasladan. Ellos creen, en principio, que los llevan a trabajar a algún sitio
otros creían que los traían a España, no sabían muy bien lo que iban a hacer en el tren. Y los suben ahí a ese tren y los llevan a Mauthausen, al campo de concentración de Mauthausen. Cuando llegan a las puertas de Mauthausen ya se dan cuenta de a dónde llegaron, de que llegaron al terror. Entonces a los hombres y a los niños los bajan y los dejan en el campo de concentración. Y a las mujeres y a los más pequeños los regresan a España durante varios días. Ese tren regresa a la frontera española y ahí se los entregan a Franco. Rafael tenía 16 años cuando lo ingresan en Mauthausen. Sobrevivió gracias a que fue seleccionado para formar parte de un comando de trabajo, el comando llamado Postschacher, siendo liberado por el ejército estadounidense el 5 de mayo de 1945. Todos los jóvenes que estuvieron en este comando sobrevivieron, porque era una cantera donde trabajaban, que era de un señor que se llamaba Postschacher también, y bueno, los trataban un poco mejor, aunque eran esclavos también, un poco mejor. Él lo liberan, como digo, los estadounidenses el 5 de mayo de 1945 y es repatriado el 4 de junio a Francia, al centro de recepción de la Gare d'Orsay en París. Luego se mudó a Drancy y se convirtió en asistente editor. Murió en 2007 en su domicilio de Clichy. A los 82 años murió. Estaba casado con una española, Carmen Ibáñez, que en aquel momento tenía 81 años. Esta durísima vida de este joven republicano de Tourón es al que vamos a homenajear aquí, uno de los que vamos a homenajear aquí hoy. Y yo solo ahora ya termino, quiero decir honor y gloria para Rafael Álvarez. Bueno, buenos días a todos. Vivimos en un mundo conectado. Miles de personas hacen innumerables kilómetros en desplazamientos a través de aviones. La pandemia ha puesto sobre el tapete las reglas del juego de la globalización. Alguien se contagia en alguna región remota para nosotros y el virus se propaga a la velocidad de la luz, alcanzando lugares tan lejanos de su epicentro original como, por ejemplo, Turón. El fascismo fue también un virus que viajó a toda velocidad. Los occidentales nos creemos el ombligo del mundo, pero antes de que estallase la guerra en España, los japoneses habían invadido China. No olvidamos también de que la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial fue en Mongolia, cuando los soviéticos vencieron al imperialismo nipón en las estepas de la nación nómada. Italia, Alemania, España, la enfermedad devoraba hasta los huesos a las democracias y de justicia es reconocer a los que las defendieron. De la estepa mongola a Linares, un pequeño pueblo de Turón donde nació Manuel Fernández Fernández en 1916, un año antes de la huelga general revolucionaria que tuvo a Mieres como uno de los focos principales de la protesta. Una protesta que se saldó con miles de detenidos, más de 70 muertos y cientos de heridos entre los huelguistas. Y es que al movimiento obrero no solo le combate el fascismo. Manuel Fernández Fernández era hijo de Vicente y Celestina, él de Turón y ella de Ciaño. Hizo el servicio militar como voluntario y le cogió el inicio de la guerra en su destino, el Parque Central de Automóviles de Madrid. Esta unidad estaba dentro del arma de ingenieros y comprendía una plana mayor y 6 compañías. Radicaba en Madrid. El resto de datos sobre la participación en la Guerra de España por parte del Turones brillan, por desgracia, por su ausencia. Aunque sí sabemos que viajó en el famoso convoy de los 927, la primera deportación de población civil desde Europa Occidental, con destino a un campo de concentración, Manuel fue trasladado desde Angulema y entró en el siniestro recinto el 24 de agosto de 1940. Y bautizado como un animal salvaje con el número 3914, sabemos que permaneció allí hasta el 24 de enero de 1941, cuando fue enviado al subcampo de Gusen y marcado con el número 9212. Manuel falleció allí, el 17 de marzo de 1942. Turón es una pequeña parroquia de Mieres, una zona con mucha personalidad, con mucha identidad. Ruidoso protagonista de la historia de España, este territorio ha visto todo tipo de episodios,
de revoluciones a huelgas, pasando por un auge poblacional y su triste declive. Hoy es una zona deprimida, llena de esqueletos de hierro y de minas cerradas, que recuerdan un pasado industrial. En Turón nació Nicolás Álvarez Morán, el 6 de junio de 1920. Desconocemos si participó en la Guerra Civil. Lo que sí sabemos es que en 1935 ya tenía la nacionalidad gala. Disponemos de una descripción física de Nicolás Álvarez. Así, sabemos que era delgado, de rostro alargado y ojos negros, de boca y nariz grande. Nicolás medía 171 centímetros, hablaba español y francés y era minero. Dato este último curioso, ya que había emigrado de una cuenca minera con destino a Francia para acabar ejerciendo de la peligrosa profesión. Aunque desconocemos su militancia política, sí sabemos que se unió a la resistencia francesa contra la invasión nazi, motivo por el cual fue detenido por la policía francesa acusado de terrorismo. Su detención fue el 24 de junio de 1944, coincidiendo con la fiesta patronal de su pueblo, de Mieres. El día de San Juan comenzaba el descenso de los infiernos del joven turonés. 2 meses más tarde, en agosto de 1944, fue deportado de Buchenwald, campo que nos descubrió Joan Santori en la biografía del posiblemente deportado más famoso de Asturias, Vicente García Riestra. Nicolás Álvarez fue desposeído de su nombre y pasó a ser el número el 69.196. Buchenwald era un campo situado muy cerca de Weimar, que fue inaugurado en 1937. Entre sus prisioneros más famosos podemos destacar a Jorge Semprún. Los presos políticos llegaron a tener un protagonismo bastante singular en la historia del campo, gozando de jerarquía sobre el resto de prisioneros. Ante el avance imparable del ejército de los Estados Unidos, los guardianes nazis pusieron pies en polvorosa. Muchos reos apoyaron y participaron en la liberación, ya que se habían conseguido armar ante la desbandada alemana. Nicolás Álvarez consiguió recuperar su nombre, ya que salió vivo del infierno. Por desgracia, falleció 2 años más tarde, el 14 de noviembre de 1947. Una tuberculosis pulmonar bilateral puso fin en su vida. Tan solo tenía 27 años. Pues buenos días a todos y a todas. Recojo los saludos y los agradecimientos que nuestro alcalde hizo anteriormente, tanto a los que nos acompañan con la banda sonora como a los trabajadores. Destacar, como ya lo dijo Balbina, el enorme perdón, Maribel, Balbina, díjelo bien. Balbina, el enorme trabajo que se está haciendo desde el grupo Deportados, que es fundamental para que nosotros hoy estemos haciendo estos homenajes. También la colaboración al Ayuntamiento de Mieres. Hoy hacemos un acto de verdad, de justicia, de reparación y de garantía de no repetición. Y hay que agradecer enormemente a los vecinos y vecinas de Turón que nos acompañáis hoy, porque tampoco tendría mucho sentido si no estuviéramos todos trabajando para que estas personas sean reconocidas en el pueblo donde tuvieron su origen. La historia de Nicolás, de Manuel y de Rafael es la historia de miles de hombres y mujeres que tuvieron que verse abocados a huir de su país por unas circunstancias adversas, la guerra, las represalias, los castigos, los fusilamientos, el golpe de Estado. Es una historia que comparten con miles de hombres y mujeres de toda Europa. Son historias de desgarro, de familias que se separan y nunca más se vuelven a unir, de gente que es muy joven y que se ven abocados. Muchos mueren en los campos y otros mueren como consecuencia de su paso por esos campos con muy poco tiempo a veces de diferencia, porque salen realmente pues muy mal. ¿Y nosotros qué tenemos que decir como sociedad ante esto? Bueno, lo primero, hacemos el acto de reconocimiento y de reparación. Y luego tenemos que hacer una reflexión colectiva, porque todo lo que está aconteciendo ya aconteció antes. Cuando hay que poner las palabras justas y exactas al retroceso en las ideas que en este momento recorren Europa
recorren Estados Unidos desde la propia Casa Blanca y que son ideas fascistas de agresividad, de amenaza, de crispación de la sociedad, de división de las personas, de enfrentamientos entre unos y otros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues nosotros yo creo que tenemos que hacer lo que hicieron otros antes, que es defender nuestra democracia, defender los derechos humanos y llamar a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que más allá de sus ideas políticas, más a la derecha o menos a la derecha, en el centro, todos estamos involucrados a defender nuestro sistema democrático, porque este país sufrió mucho durante muchos años y nosotras y nosotros queremos que nuestros hijos tengan por lo menos la misma oportunidad que a nosotros nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos, que es poder desarrollar una vida plena en libertad. Y ahora eso es lo que nos toca, defender nuestra democracia. Y como bien me decía un compañero hace un minuto, no podemos pasar sin hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Y en el mundo está sucediendo una masacre sobre un pueblo, un genocidio, la muerte y el asesinato de población civil con excusas peregrinas. Nosotros condenamos todo tipo de violencia, pero estar en un territorio en el que te caen bombas, donde no tienes dónde te esconder, donde no tienes medicinas para dar a tus hijos ni a tus abuelos, donde no tienes no puedes mandar a tus hijos a la escuela porque no hay coles. Eso no podemos ignorarlo y nosotros tenemos que, como sociedad, yo creo que ya dimos un ejemplo como sociedad, levantando nuestras banderas por Palestina, pero también por nosotros, porque nosotros podemos también ser Palestina en algún momento. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y hoy es un día de alegría, hoy es fiesta en Turón, pero también es un acto de reconocimiento y de memoria. Muchas gracias a todos y a todas.
Desde arriba, hombre, desde arriba. Qué inútil es. Desde arriba, hombre. Je connais pas. Tu vois pas les noms, moi je connais pas. Tu connais pas. Oui, mais quand même. Sí, sí. Poneros en la foto. Vamos a hacer una foto todos juntos. Edith. No sé, porque el chico... Bueno, eres alto. El alcalde... Manuel. El alcalde que se pone aquí... Nos quedó una persona. Un segundo, ¿eh? Nos quedó el señor que estaba en UFO, que se fue. Sí, se fue. Ah, bueno, porque también lo hacemos por colores y a veces el orden de las filiales distintas. Fiesta. No, yo soy la presidenta de Sotrufe de aquí de Turón. A mí encasquetármele. Si se me olvidara, ya te digo.